Overlord. Era 1944 y en el frente oriental las fuerzas de Hitler seguían retrocediendo hacia la frontera alemana. Pero Alemania estaba a punto de enfrentarse a una nueva amenaza. En el oeste, las fuerzas aliadas llevaban meses preparándose para abrir un nuevo frente en el noroeste de Francia. El adiestramiento ya había comenzado. Pero era un ataque que Hitler llevaba mucho tiempo esperando. Su único problema consistía en saber cuándo y sobre todo dónde se produciría. El escenario estaba preparado para una de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, el Día D, el desembarco aliado en la costa francesa de Normandía. Desde los primeros años de la guerra, el primer ministro británico, Winston Churchill, siempre había estado seguro de que en algún momento sería necesario que los aliados invadiesen Europa. Las únicas dudas eran cuándo, dónde y cómo. Finalmente, en abril de 1943, en una conferencia de los aliados en Washington, Churchill y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, acordaron una fecha. El Día D, o Operación Overlord, ya que así fue como se conoció formalmente la invasión de Francia, tendría lugar en el verano de 1944. Por entonces, los alemanes ya se preparaban seriamente para esa posibilidad. Desde el verano de 1941, habían estado construyendo el llamado Muro Atlántico. Era una enorme cadena de fortificaciones a lo largo de la costa europea, desde Dinamarca hasta la frontera con España. Habían construido baterías de artillería en las zonas de desembarco más probables. Habían minado y cubierto con alambre de espino las playas. Habían colocado obstáculos en lugares estratégicos para bloquear el desembarco. En el verano de 1942 se habían intensificado los trabajos en el Muro Atlántico. Hitler también había ordenado un aumento en el número de tropas en la región. El comandante general alemán en el oeste, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, había recibido 15 divisiones adicionales. Pero la costa occidental europea se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros, por lo que no contaba con soldados suficientes para cubrir toda su extensión. Von Rundstedt se enfrentó a una difícil decisión: ¿dónde debía posicionar sus fuerzas para maximizar su efecto? La cuestión desató agrios enfrentamientos entre los líderes germanos. Von Rundstedt propuso mantener una importante fuerza de Panzers en reserva al noroeste de París. Desde allí podría enviarlos contra cualquier invasión una vez supiese dónde se estaba produciendo. Pero el enormemente respetado mariscal de campo Erwin Rommel, comandante de las tropas que cubrían el sector de la costa desde Holanda hasta el Loira, tenía un punto de vista diferente. A Rommel le preocupaba el poder aéreo de los aliados. Lo había comprobado de primera mano al luchar contra los británicos en el norte de África y le había causado una profunda impresión. Temía que cualquier contraataque alemán fuese neutralizado por la aviación aliada antes de poder entrar siquiera en acción. Rommel también había inspeccionado el muro atlántico de Hitler y le había parecido insuficiente.
Eso le llevó a la conclusión de que el mejor lugar para posicionar los Panzers era lo más cerca posible de las zonas más probables de desembarco. De ese modo, cualquier invasión podría contenerse de inmediato antes de que llegase a pisar tierra. Hitler cedió a sus pretensiones. A Rundstedt se le concedió un pequeño número de fuerzas para mantener en reserva, aunque Hitler seguiría teniendo la última palabra a la hora de utilizarlas. El resto de tropas adicionales se diseminaron por todo el litoral atlántico, de acuerdo con los deseos de Rommel. Esa acabaría siendo la peor de todas las soluciones, pues no había suficientes reservas ni suficientes tanques cerca de la costa. Pero en otoño de 1943, nada de esto podía saberse todavía. En Gran Bretaña, los estrategas aliados también lidiaban con el problema geográfico. ¿Cuál era el mejor lugar para el desembarco? Su principal responsable, el general Frederick Morgan, pronto comprendió que había dos opciones principales: el paso de Calais y Normandía. El paso de Calais era claramente su opción preferida. Ofrecía el trayecto más corto por mar y ofrecía también la ruta más corta y directa hacia Alemania. Pero también era la ruta más obvia, y Morgan sabía que los alemanes les estaban esperando. Por eso Morgan decidió cogerles a contrapié. El desembarco se haría en Normandía. Ese fue el principio de una enorme apuesta de la que dependería el destino de cientos de miles de soldados. En otoño de 1943, los aviones de reconocimiento fotográfico de los aliados barrieron todas las playas del norte de Francia. Era parte de una enorme operación de planificación de la invasión por mar de Europa. Las fortificaciones del muro atlántico fueron supervisadas por la resistencia francesa. Algunos hombres se arrastraron hasta la orilla para recoger muestras de arena y así probar si los vehículos armados podrían desembarcar sobre ella. El norte de Francia se convirtió en el litoral costero más reconocido en toda la historia bélica. Pronto quedó claro que cualquier desembarco necesitaría de algún tipo de instalación portuaria. Los estrategas británicos se vieron obligados a buscar una ingeniosa alternativa. Construyeron gigantescas cajas de cemento vacías en Gran Bretaña para poder remolcarlas posteriormente hasta la costa francesa. Una vez allí se hundirían para formar un puerto artificial. Eran conocidas por su nombre en clave, mulberries, o matas de moras. Las mulberries recibirían el suministro de combustible gracias a una tubería desenrollada sobre raíles gigantes a lo largo del lecho marino. Se extendería a lo largo de 150 kilómetros. La estación de bombeo de la isla de Wright se camufló como una fábrica de helados. Solo quedaba un problema. ¿Cómo impedir que los alemanes llamasen a un número considerable de refuerzos antes de que los aliados pudiesen establecerse en tierra? La solución fue intentar que se siguiesen preguntando hasta el último momento dónde tendría lugar la invasión. La operación guardaespaldas fue una enorme y compleja campaña de engaños. Los dobles agentes alemanes en Gran Bretaña comenzaron a enviar a Alemania una enorme cantidad de información falsa cuidadosamente coordinada.
En esa información se enfatizaba que el principal desembarco se realizaría en el paso de Calais, aunque también podría haber un débil ataque en Normandía. Para enturbiar todavía más las aguas, el mando militar aliado creó una unidad ficticia, el llamado Primer Grupo del Ejército de los Estados Unidos, o FUSAG. Obviamente se estacionó en Kent, enfrente del paso de Calais. Basher 5-2, this is Basher 1-1 on Alpha. Las transmisiones por radio imitaban el tráfico inalámbrico de un ejército. Por si acaso se producía algún reconocimiento aéreo de la Luftwaffe sobre Gran Bretaña, los campos de Kent se llenaron con tanques hinchables y con rastros falsos cuidadosamente diseñados. Había aviones de juguete realizados con maderas y lonas. Los puertos de toda la costa de Kent se llenaron con aviones de mentira. E incluso había soldados, aunque estos eran en realidad unidades de apoyo. A finales de 1943, los aliados nombraron al general estadounidense Dwight Eisenhower como comandante aliado supremo para la invasión de Europa. El general británico Bernard Montgomery quedaría al mando de las tropas de asalto iniciales. El día D se fijó para el 5 de junio de 1944. Conforme se acercaba la fecha de la invasión, el número de soldados aliados en Inglaterra aumentó hasta superar los 2 millones. Contaban con el apoyo de más de 3.000 tanques y 12.000 aviones. Los alemanes sabían perfectamente que la invasión era inminente, pero habían caído por completo en el engaño de los preparativos aliados en Kent y estaban convencidos de que la zona de desembarco más probable era el paso de Calais. Todo parecía ir según los planes de los aliados. Las tropas fueron informadas. Pero entonces la climatología les dio la espalda. La lluvia caía con fuerza, la visibilidad era escasa y se desató un vendaval sobre el canal. Sin embargo, el 4 de junio de 1944, las tropas de asalto subieron a bordo de sus embarcaciones y zarparon formando una armada de más de 5.000 barcos. Pero la lluvia seguía arreciando. Y ese mismo día, la invasión se tuvo que posponer. Los barcos volvieron a puerto y las tropas de asalto se prepararon para una inquietante espera. A primera hora de la mañana siguiente, los mandos militares volvieron a reunirse. Los comandantes navales estaban decididos a seguir adelante. Pero los mandos de aviación tenían sus dudas. Les preocupaba que la visibilidad fuese demasiado escasa para poder proporcionar un apoyo aéreo eficaz. Tras un largo silencio, Eisenhower miró hacia el cielo. «Vamos allá», dijo. La operación Overlord, la mayor invasión por mar de la historia, se había puesto en marcha. El día D había comenzado.
A la 1:15 de la mañana del 6 de junio de 1944, la aviación británica llegó a la costa del norte de Francia. Una vez allí, liberaron a los planeadores para capturar puentes vitales sobre el canal de Caen, al este de Normandía. Los aliados habían puesto sobre la mesa su mayor apuesta para invadir el imperio de Hitler en Europa occidental. ...80 kilómetros más al oeste, los paracaidistas norteamericanos caían sobre el pueblo de Saint-Mère-Église. Se produjo un salvaje intercambio de fuego. Pero 3 horas más tarde, el pueblo estaba en manos estadounidenses. Una de las batallas más cruciales de la Segunda Guerra Mundial se acababa de poner en marcha. Una hora más tarde, los aterrorizados centinelas alemanes apostados en la costa de Normandía vieron cómo un enorme ejército surgía de entre la niebla. No habían recibido ninguna advertencia. La flota aliada había navegado protegida por la oscuridad. Además, las medidas aliadas confundieron a los radares germanos, haciéndoles creer que el principal peso del ataque recaería más al este de la costa francesa, en el paso de Calais. Los buques de guerra aliados comenzaron a atacar las posiciones defensivas germanas en Normandía. Sobre sus cabezas volaban oleadas y oleadas de aviones. Cubiertos por los bombardeos, las tropas de asalto se lanzaron hacia la orilla. En el extremo más occidental, la 4ª División de Infantería de los Estados Unidos desembarcó cerca de lo que ellos llamaron la playa de Utah. Al cabo de 2 horas, habían logrado contactar con los paracaidistas que habían aterrizado en Saint-Mère-Église. Cerca de allí, en la playa de Omaha, la situación era más difícil. La playa era el sueño de cualquier ejército defensor, con grandes acantilados y escasos accesos. Las ametralladoras germanas acribillaron a la 1ª División de Infantería mientras se adentraba en la playa. Para complicar todavía más las cosas, los tanques anfibios norteamericanos se hundieron. Los soldados quedaron atrapados en la playa. Se avecinaba un desastre. Pero finalmente, algunos soldados lograron escalar los acantilados. Y en contra de todas las previsiones, los soldados norteamericanos resistieron en la cabeza de playa. Más al este, en el centro de la zona de desembarco, la 50ª División de Infantería Británica desembarcó en la playa de Gaulle. También ellos se encontraron con una salvaje descarga de fuego. Pronto los soldados pudieron avanzar tierra adentro. En la zona contigua, en la playa de Juno,
la tercera división de infantería canadiense se enfrentó a una situación similar. Por último, en el extremo del flanco izquierdo, en la playa de Sword, la tercera división de infantería británica se topó con escasa resistencia. Al cabo de unas horas, sus comandos ya habían contactado con las tropas aerotransportadas en el canal de Caen. A primera hora de la tarde, los aliados habían conseguido establecerse con éxito en todas las cabezas de playa. El momento de la invasión había cogido a los alemanes totalmente por sorpresa. Creían que los aliados esperarían hasta que la climatología mejorase. Rommel, el comandante alemán operativo para toda la costa noroeste francesa, había aprovechado la oportunidad que le daba el mal tiempo para visitar a su familia en Alemania. Su subordinado inmediato en Normandía y Bretaña, el general Friedrich Dollmann, se encontraba a 200 kilómetros de distancia, participando en un simulacro de guerra. Solo el comandante alemán para el conjunto de Europa Occidental, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, estaba en su cuartel general. Pero necesitaba el permiso de Hitler para enviar sus panzers al campo de batalla. Sin embargo, Hitler estaba durmiendo y sus ayudantes no le despertaron. Hasta el mediodía el Führer no se enteró de la invasión, pero no se la tomó en serio. Seguía convencido de que el principal ataque se produciría en el paso de Calais. Creía que lo de Normandía no era más que una treta. Por fin, a última hora de la tarde, cuando empezó a vislumbrarse la magnitud de la invasión, Hitler movilizó sus reservas. Pero estaban demasiado lejos para proporcionar un apoyo inmediato. Al anochecer del 6 de junio, casi 100.000 soldados aliados habían desembarcado en Normandía. Había sido una extraordinaria hazaña en cuanto a estrategia, ingenio y valentía. El primer día de la gran apuesta aliada había dado sus frutos. Pero era solo el principio. Ahora tenían que asentarse, fortalecerse y avanzar a través de Europa. Al amanecer del segundo día de la mayor invasión por mar jamás intentada, miles de soldados aliados habían dejado atrás las playas y avanzaban tierra adentro. La Fuerza Aérea Aliada les ofreció un apoyo crucial. Cuando llegaron los panzers de refuerzo de von Rundstedt, estaban tan diezmados por los ataques aéreos que fueron incapaces de organizar un contraataque relevante. Los refuerzos alemanes también se vieron obstaculizados por los combatientes de la resistencia francesa que operaban detrás de las líneas enemigas. Tendieron emboscadas a convoyes de soldados y volaron puentes. Como resultado, la división SS Panzer Das Reich tardó más de 2 semanas en completar un viaje que debería haber durado apenas 3 días. Sus soldados descargaron su furia contra la población civil francesa.
El pueblo de Oradour-sur-Glane y sus 642 habitantes fueron eliminados. Tras 4 días de combate, todas las cabezas de playa aliadas habían conseguido establecer contacto. Pero solo habían logrado penetrar 15 kilómetros tierra adentro. Al fin, 6 días después del desembarco, el comandante británico, el general Montgomery, emprendió un gran ataque contra la ciudad de Caen, de gran importancia estratégica. La 7ª División Armada Británica, las Ratas del Desierto, avanzaron hacia ella. Pero su avanzadilla se topó con 4 tanques Tiger alemanes. Los tanques Sherman de los aliados eran muy inferiores. Su artillería no tenía alcance suficiente y sus proyectiles no podían penetrar los blindados alemanes. Y eran especialmente vulnerables porque muchos se alimentaban con gasolina y podían arder en llamas si les alcanzaba un proyectil. Los alemanes apodaron al tanque Sherman el Ronson en honor a los encendedores o el Tommy Cooker en honor a las cocinas de campaña. En menos de 5 minutos, más de 10 tanques británicos fueron destruidos. El ataque contra Caen se detuvo. Superados por los tanques alemanes, los aliados confiaron en su poderío aéreo y en la artillería. Pero no fue suficiente. Las Ratas del Desierto se retiraron y Caen permaneció en poder de los alemanes. Mientras tanto, más al oeste, las fuerzas estadounidenses avanzaban hasta el igualmente importante puerto de Cherbourg. Tardarían casi 10 días en poder acercarse a él. La climatología no les ayudó. Durante la primera semana de la invasión, el tiempo se había mantenido en relativa calma, permitiendo que llegasen los suministros y los refuerzos desde los puertos artificiales de las Mulberries. Pero ahora el tiempo había cambiado. Los temporales azotaban el Canal de la Mancha. El puerto estadounidense en Omaha quedó destruido. El otro puerto, en el sector británico, quedó gravemente dañado y estuvo inactivo durante varios días. La llegada de refuerzos se retrasó. Eso significaba que el puerto de Cherbourg era un objetivo todavía más vital. Ante la llegada de las fuerzas estadounidenses, la guarnición germana opuso resistencia. Se desató un feroz combate casa a casa. Los aliados tardarían una semana en conquistar la ciudad. Pero los alemanes destrozaron el puerto en su huida. Haría falta otro mes para volver a ponerlo en funcionamiento. Mientras tanto, Montgomery lanzaba otro ataque contra Caen. Pero las tormentas habían convertido los campos en un mar de barro, y las nubes bajas hacían imposible la ayuda aérea.
Para complicar todavía más las cosas, los alemanes encargaron la defensa de la ciudad al recién llegado segundo cuerpo de élite SS Panzer. Tras 4 días, los británicos se vieron de nuevo obligados a detenerse. Cuando las nubes se disiparon, casi 500 bombarderos aliados devastaron la ciudad. Las tropas británicas abrieron paso a través de los barrios del norte. Pero las ruinas constituían posiciones defensivas ideales para los alemanes. Las víctimas aliadas se multiplicaron. Tras 48 horas, el ataque fue suspendido una vez más. Tres semanas más tarde, Montgomery lo intentó por cuarta vez. El plan era capturar los últimos bastiones germanos y posteriormente empujar hacia el sur, adentrándose en Francia. Tras 2 días más de combates, la ciudad fue finalmente conquistada. El camino parecía quedar abierto para que los tanques británicos avanzasen hacia el sur y se adentrasen en Francia. Pero los alemanes todavía les esperaban con su enorme fuerza de Panzers. El avance británico volvió a detenerse. En el oeste, sin embargo, los americanos lo tenían más fácil. Los combates en torno a Caen habían absorbido a la mayor parte de soldados alemanes. Mientras las fuerzas norteamericanas se preparaban para atravesar Francia, apenas se enfrentaron a una escasa resistencia. Todo estaba listo para que las fuerzas aliadas pudiesen por fin penetrar en Francia. A las 9:30 de la mañana del 5 de julio de 1944, más de 1.800 aviones aliados bombardearon una franja de 6 kilómetros del frente alemán al sur de Cherbourg. Era el principio de la Operación Cobra, el avance norteamericano sobre Francia. Los defensores germanos se quedaron boquiabiertos ante la magnitud del ataque. Aunque lo mismo le pasó a algunos de los soldados norteamericanos. El plan era que los bombarderos volasen desde el este, en paralelo a la línea de frente estadounidense, para minimizar el riesgo de bombardear a las tropas norteamericanas. Pero la mayor parte de la aviación acabó encima de las líneas norteamericanas. Las bombas se quedaron cortas. Como resultado, murieron más de 100 soldados estadounidenses. Pero a pesar de la ferocidad de los bombardeos, cuando las fuerzas estadounidenses retomaron la marcha y avanzaron, se encontraron ante su asombro con que una cantidad sustancial de soldados alemanes habían sobrevivido. Los supervivientes opusieron una pertinaz resistencia. El combate se recrudeció y parecía que los norteamericanos no iban a lograr romper las líneas germanas. Pero entonces las defensas alemanas se resquebrajaron.
A la mañana siguiente, los tanques estadounidenses atravesaron sus líneas y continuaron adelante. Ya casi no quedaba resistencia alemana, y los norteamericanos rápidamente progresaron a través de Francia. Así cayó la ciudad de Coutances. Y después la estratégica ciudad de Avranches. A medida que los aliados proseguían su avance, contaban con la ayuda de la confusión entre el alto mando alemán. A principios de julio, 3 semanas después del desembarco, Hitler despidió al comandante en jefe alemán, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, por derrotismo. Von Rundstedt no había hecho ningún esfuerzo por ocultar su convencimiento de que Alemania se enfrentaba a una guerra que no podía ganar. Fue sustituido por el mariscal de campo Günther von Kluge, recién llegado del frente oriental, pero con escasos conocimientos del noroeste de Francia. Dos semanas más tarde, Rommel, el segundo oficial alemán con mayor rango en el frente, resultaba gravemente herido cuando su coche era atacado por un caza británico. Cuando la confusión reinaba ya entre el mando alemán, se produjo un intento de asesinato contra Hitler. El 20 de julio de 1944, un aristocrático héroe de guerra desilusionado, el coronel Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, colocó una bomba en una de las barracas del cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Cuatro oficiales murieron. Pero Hitler, gracias a la protección de una pesada mesa de conferencias de roble, apenas sufrió heridas leves. La trama fue sofocada de modo rápido y brutal. Von Stauffenberg fue fusilado y sus principales colaboradores fueron a juicio. Posteriormente morirían ahorcados. Hitler puso al mal tiempo buena cara y fue a visitar a algunos de los heridos al hospital. Pero aquello acentuó todavía más su desconfianza en sus principales mandos. Por ello, y a pesar de sus numerosos errores en el pasado, exigió un mayor control sobre las decisiones en el campo de batalla. De vuelta en Francia, el general George Patton, de nuevo al mando de una verdadera fuerza de combate, ordenó a sus tropas que se abriesen en abanico. Así conquistaron Reims, Mayenne y se dirigieron a Le Mans. Se estaba acercando a la retaguardia de las fuerzas alemanas que todavía luchaban contra británicos y canadienses cerca de Caen. Los americanos al sur y los británicos al norte, parecía que las fuerzas alemanas en Normandía estaban rodeadas. Hitler emitió su orden habitual de que no debía haber una retirada, pero a medida que la soga aliada se cerraba sobre ellos, los alemanes empezaron a huir. En su retirada fueron hostigados de forma implacable por la aviación y la artillería aliada. Finalmente, el 20 de agosto de 1944, las fuerzas aliadas procedentes del norte y del sur se encontraron. La llamada Bolsa de Falaise, en honor al pueblo francés cercano, se había cerrado. Un gran número de soldados alemanes quedaron acorralados. Más de 10.000 alemanes murieron atrapados dentro de la pinza aliada.
Otros 50.000 cayeron prisioneros. El ejército alemán de Europa Occidental estaba sumido en el caos. Mientras tanto, mucho más al sur, en la costa mediterránea, cerca de Cannes, se producía una segunda invasión aliada por mar. Las tropas estadounidenses llegaron a la orilla prácticamente sin oposición. Contaban con la ayuda de los paracaidistas del ejército francés libre, hombres que habían huido del territorio francés ocupado por los nazis hacia Europa y el norte de África. El desembarco siempre había contado con la oposición de los británicos, que lo veían como una distracción. Pero los Estados Unidos lo consideraban como una parte esencial de la expulsión de los alemanes de Francia. Las tropas fueron recibidas por una población en éxtasis. Pronto avanzaron con rapidez por el valle del Ródano. Lyon fue liberada el 3 de septiembre de 1944. Diez días más tarde, alcanzaban Dijon y establecían contacto con las fuerzas de Patton que avanzaban desde el oeste de Francia. Las unidades germanas estacionadas en la región huyeron. En apenas 3 semanas de avance, la invasión aliada de Europa había liberado la mayor parte de Francia. Solo quedaba París, donde los combatientes de la resistencia francesa se habían sublevado ya contra la ocupación alemana. Parecía como si ya nada pudiese impedir que la avalancha aliada continuase hasta la frontera alemana.